caminar. Les voy a platicar una anécdota que me pasó la semana pasada. Yo no voy a contar el domingo pasado. Yo la semana antepasada y parte de la que pasó he andado un poco o muy distraído, la verdad, en muchas cosas. Mi cabeza da muchas vueltas y piensa muchas cosas y un sinfín de cuestiones que a veces me pregunto y me quedo sin la respuesta. Pero andaba yo muy distraído, le pegué al carro. Hay un lugar ahí por los ríos que yo siempre he pasado por año. Nosotros tenemos 26 años de vivir ahí en los ríos. Y ese lugar siempre es nuestro paso y paso por ahí. Es un lugar donde pusieron unos tubos así en el piso, pues para que no pasen los autobuses de carga, ¿no? Y siempre paso por ese espacio y es mi paso casi cotidianamente y siempre paso por ahí. Pues una mañana me levanté temprano, fui a hacer ejercicio. Cuando venía yo como 6:15 más o menos, doy vuelta por ahí y ¡paz! Nada más escuché ¡tras! Dije, Dios de mi vida. Me bajé y un salto golpe que trae el carro ahí. Durante esa semana le rayé los rines al carro, varias veces. Pero eso no fue todo. El día sábado, yo llego a casa como a las 6 más o menos, 6:30, y dejo el carro, según yo, estacionado, y me meto para abrir el portón y meter mi vehículo, ¿no? Pero para eso tengo que pasar por el primer portón, donde está la camioneta, y luego el otro portón. Y cuando estaba yo abriendo el primer portón, escucho unos golpes en la puerta, pero impresionante. Yo dije, ¿qué está pasando? ¿Alguien están matando allá afuera? Pero eran unos gritos, decía, vecino, vecino, vecino. Y le digo, ¿qué pasó? Dice, su carro se está yendo. Y salgo corriendo y veo mi carro como a, no sé, 100 metros. Yo cuando dijo, sale mi carro, yo dije, Dios de mi vida. O sea, yo me imaginé un escenario catastrófico, no sé si estás conmigo. Imagínate un vehículo en una bajada, porque donde tiene la casa de ustedes, nada más le digo la casa de ustedes, yo no le paso factura ni testimonio a nadie. Está en una bajada y el vehículo, yo llegué, no lo parqué, lo dejé en velocidad y así me bajé. Y cuando viene el vehículo así, ¿saben qué? El señor que me fue a gritar tiene ahí un negocio de productos, no voy a decir la marca, pero hay de malteadas y todas esas cosas. y ahí la moto, él estaba adelante, pues sobre la moto se fue a incrustar mi carro. Yo le dije, gracias a Dios por tu moto, mano. Porque este cuate distraído, quién sabe qué hubiera sucedido. Yo no estuviera quizás aquí hoy. En serio, porque más abajito hay una señora que vende tamales y está con sus nenitas ahí. ¿Te imaginas el vehículo haber bajado en esa misma dirección? ¿Qué cosas no hubiera hecho, verdad? Y todo por andar, ¿qué? Distraído. Dile a tu vecino, yo pensé que nada más me pasaba a mí. ¿Te puedes imaginar, amada iglesia, lo desastroso que hubiera sido esto? No sé qué hubiera hecho el carro, no sé qué dirección hubiera agarrado, pero es de bajada y la velocidad que hubiera agarrado hubiese llegado hasta allá donde está ¿cómo se llama? Un tanque de agua, por allá hubiera dado el carro. Olvídate que hubiera quedado destrozado el carro, está asegurado y lo que sea, pero lo que hubiera ocasionado, las vidas que hubiera lastimado, todo por andar, ¿qué? Distraído, con tantas cosas. ¿Y por qué te platico esto? Porque, amados, cuando venimos aquí, venimos a un tiempo de reflexión, ¿no? Viene un tiempo de decir, ay Dios, de verdad, gracias por todo lo que me has librado, por todo lo que me has ayudado, cómo a distraído tú lo libraste, le pusiste el mototaxi ahí para que llegara el carro y no causara un daño catastrófico. ¿Cuántas cosas no nosotros agradecerles a Dios en este tiempo? ¿Verdad que sí? Dale un aplauso a Dios por eso, de verdad, amado, que yo creo que cuando Dios vio que me bajé, dijo, este chamaco distraído, mira nomás. Bueno, chamaco porque todo ¿no?
Y hay cosas que a veces pasan en la vida, que nos suceden y que a veces no tienen una respuesta, que pasan quizás años y años y años y uno no tiene una respuesta. Pero escúchame, Dios todo tiene bajo control en nuestras vidas. Y Dios sabe cuándo, a qué día, a qué hora, en qué momento sucederán las cosas. ¿Lo saben eso? Hay veces que nos pasamos años pidiendo algo. Hay veces que nos pasamos años orando por algo, rogándole a Dios por algo. O tal vez le estamos pidiendo a Dios semanas, Señor, ayúdame en esto, Señor, ayúdame. Y nosotros no vemos respuesta de parte de Dios. Y quizás logramos distraer nuestra mente pensando en algunas cosas, como el caso mío, andar pensando cómo resolver esto, cómo resolver lo otro. Dios, ayúdanos, Dios, respóndenos, Dios, y Dios, y Dios. Y Dios pareciera que no tiene una respuesta para nuestras vidas. Y eso fue lo que a mí me cautivó la historia de este hombre. Este hombre, dice la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 3, en relación al hombre que estaba cojo de nacimiento. Este hombre, todos los días, dice que lo llevaban al templo, lo llevaban al templo todos los días y lo dejaban ahí. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Miren qué hora tan importante era esa, la de la. Era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este es lo que el escritor Lucas deja sentado en este libro. Primero dice que era la hora novena, la de la. Era un día de oración y la gente estaba adentro en el templo orando. Afuera estaba el cojo que todos los días, dice en la escritura, lo llevaban para que pidiese limosna del templo. Es decir, él estaba exactamente casi a un paso de entrar al templo, pero no se quedó fuera del templo, estaba fuera del templo. Y ahí estaba el cojo. Imagina cojo y oía todo lo que allá adentro, porque la oración es algo que se habla, que se dice. Y empezaban a orar y cada quien oraba y Señor, muchísimas gracias por los milagros que le hiciste a mi familia. Y allá estaba el cojo escuchando. Gracias Señor por todos esos cúmulos de bendiciones que hemos recibido este año. Y allá estaba el cojo escuchando eso. Y gracias Señor porque sanaste a mi hermana, a mi hermano, a mi primo, a mi familiar de esa enfermedad tan difícil y que era incurable. Gracias a Dios porque tú le sanaste. Y el cojo escuchó. Y ese día seguramente el cojo podía ver, como todos los días, ir al templo a recibir un milagro. Posiblemente. Pero él en lugar de eso pedía limosna. Y ese día, posiblemente de muchos días, no recibía mucho limosna. Y se iba a casa sin cumplir el cometido de ese día, decir cuando menos hoy unos 100 pesos. Digo, no sé, solamente digo un valor para mi familia. Y salía muy temprano y lo tenían que llevar cargando prácticamente. Y llegaban y lo sentaban
Quizás este día Dios me bendiga con un buen ingreso. Y terminaba el día y se iba a casa sin nada tal vez. Pero algo que llama la atención es que dice Lucas que todos los días él estaba en el templo. Es decir, este hombre no se desanimaba a pesar de la condición en la que él se encontraba. Tú te puedes imaginar todos los días, en la mañana, levantarse, vestirse, esperar que los otros estén listos para cargarlo en la camilla y llevarlo al templo. No sé si le preparaban lonche o no, no sé si tenía de comer o no, pero él todos los días se esforzaba por estar en el templo. Y eso llamó mi atención, porque esto habla de perseverancia. Esto habla de no desanimarse en la vida, de nosotros seguir adelante a pesar de las circunstancias que estén pasando en nuestras vidas. No desanimarnos ni desalentarnos porque llevamos años estando ahí rogando, pidiendo a Dios un milagro y no sucede en la vida. Hay veces que llegamos a desesperarnos porque hay situaciones que nosotros anhelamos que sucedan de inmediato y no pasa así. Y la Biblia nos habla de este hombre que perseveró. Estuvo ahí en ese lugar todos los días. Lucas es bien observador y dice, y era traído un hombre, y dice cómo estaba la condición de ese hombre. Cojo, no era una persona que había disfrutado años bien y después pasó algo y sucedió su cojera. No, desde nacimiento, desde niño. Ahora tú imagínate el sufrimiento de esta persona. Pero a pesar del sufrimiento, él nunca se desanimó para seguir persistiendo en el deseo de su corazón. Él siempre estaba ahí, a la puerta de la hermosa. Ahí tal vez pedía que lo dejaran. Y era un lugar estratégico, porque ahí entraban las personas al templo. Era un lugar estratégico para que lo observaran, para que lo vieran, para que él pudiera llamar la atención de las personas y las personas se voltearan a verlo y poderle dar algo a él ese día para llevar a casa. Y este hombre nunca bajó la guardia. Nunca. Ahora, yo me puse a pensar en relación a este hombre, si Lucas dice que desde su nacimiento, y veía que lo traían, en el mismo libro de los Hechos, el capítulo 4, en el versículo 22, nos dice cuántos años tenía este hombre. Ay, perdón. ¿Cuántos años tenía este hombre? Perdón. Dice Hechos 4:22, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía ¿cuánto? Más 40 años. Hermano, una pregunta. ¿Cuántos años tiene tu problema? ¿Cuántos años estás pensando que han pasado y que ese problema no se ha resuelto? O que esa situación sigue igual o peor. Hoy es un día para decirte, aprende de este hombre. Aprende de este hombre. Que con más de 40 años este hombre no se desanimó. Di conmigo, desanimó. No se desanimó. Este hombre siguió estando en el lugar adecuado, en el lugar correcto.
no estaba adentro del templo, pero estaba en el lugar donde debería de estar. ¿Cuánta gente está hoy en día fuera de los lugares de búsqueda de Dios porque sus problemas lo absorbieron? Y en lugar de estar donde deberían de estar, están pensando en otras cosas o están en otro lugar buscando quizás la respuesta a su necesidad, pero estando lejos del templo, lejos de Dios. Él estaba a un paso de estar ahí con Dios. Él estaba en el lugar adecuado para que ese día algo pasara en su vida. Imagínate 40 años de vivir así. 40 años de estar sufriendo y viéndose que cada día veía milagros en ese lugar y que a él no le llegaba el milagro. Todos los días estando ahí y quizás ver hombres que entraban enfermos y salían sanados, no sé. O escuchar tantos testimonios de gente sanada y él nomás no. Pero sabes una cosa, y lo que yo logré entender aquí es que cuando Dios está en control de todas las cosas, no hay tiempo largo ni tiempo corto para Dios. Todo el tiempo es el mismo para el Señor. A nosotros se nos hace eterno un problema, pero a Dios no. Para Dios no. Para Dios Él sabe cuándo, a qué hora y en dónde sucederán las cosas. Perdón, ¿me pueden traer un poquito de agua? Ay, disculpen. Él sabe cuándo, a qué hora. Ay, gracias. Gracias. Cuándo, dónde y cómo sucederán las cosas. Están aquí. Porque miren, esto es importante. Este título de este sermón se llama el preludio. ¿Por qué el preludio? Ahorita lo vamos a entender. Atención de parte de Dios hacia toda la humanidad. Y de aquí parte el sermón que veremos la próxima semana, tan interesante, de Pedro. Pero este hombre hace 3 cosas que llama la atención de muchos. Cuando este hombre es sanado, yo quiero que me sigas ahí, cuando este hombre es sanado, hay 3 cosas que este hombre hace, que están aquí escritas en la Biblia, y que es lo que hace que los demás volteen con asombro y espanto por lo que había pasado. Y esto yo quiero dejártelo en tu corazón esta mañana, para que tú y yo aprendamos hoy que las cosas que Dios hace en su tiempo no se tienen que ocultar, ni se tienen que callar, tienen que ser visibles a los demás, porque la obra que Dios hace en cada uno de nosotros es con un propósito. No es para que tú te quedes con el milagro. No es para que tú digas, ya lo recibí, ay, qué bueno, gracias a Dios, y me quedo callado. No es así. Dice la Biblia, aquí en el versículo 8, del versículo 7, dice, y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento, ¿qué dice la Escritura? Se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando, ¿qué dijo? Se puso en pie y anduvo, y saltando se puso en pie y anduvo, dice la Escritura en el versículo 8, pero fíjese qué interesante, se puso en pie ¿y qué dice? Y entró con ellos al templo. ¿Dónde estaba el cojo? Afuera.
Ahí estuvo ¿cuántos años? Sin entrar al templo. Y ese día que Juan y Pedro, llenos del Espíritu Santo, le otorgan por medio de ese poder a ese hombre la sanidad, lo primero que hace este hombre es entrar al templo. Y tú parece, pero es sencillo, está bien, pues entró al templo. ¿Qué de importante tiene esto? Mucho. Porque al entrar al templo, lo que él está diciendo con el solo hecho de entrar es: el Dios de ustedes es mi Dios. El Dios de ustedes es mi Dios. La fe de ustedes yo la voy a seguir. La fe de ustedes será mi fe. El Dios en el que ustedes creen es el mismo Dios en el que yo voy a creer hoy. Pareciera insignificante, entró al templo, sí, pero esa acción que él hizo denotó algo muy importante ante los ojos de muchos. Con el solo hecho de entrar y de ir al templo era un decir: Él es el Dios. Y reconozco que es Dios el que adoran en este templo, el que me sanó. ¿Cuántas vidas hoy han recibido el milagro de Dios y se han olvidado del templo, de su casa, de su relación con Dios? Y la gente se les queda mirando y le dice: ¿y qué pasó contigo? ¿Dónde está el Dios al que tú dijiste que te sanó? Este hombre testificó con su acción de que el Dios de Pedro y de Juan era su Dios. Miren, es un caso muy parecido al de Ruth, al libro de Ruth, capítulo 1, versículo 6. ¿Te acuerdas de aquella mujer? Dice versículo 6 del capítulo 1 del libro de Ruth: entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab, porque oyó que en el campo de Moab Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Y en el versículo 16, por favor váyanse rápido al versículo 16. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que fueres, ¿qué dice? Y donde quiera que vivieres, viviré. ¿Qué más dice, hermanos? Tu pueblo y tu Dios, mi Dios. ¿Qué estaba diciendo el cojo con ese solo acto de levantarse y entrar con ellos al templo? El Dios de Juan y el Dios de Pedro es mi Dios. ¿Cuántos están aquí esta mañana? El Dios de Juan y el Dios de Pedro es mi Dios. Es mi Dios. Fíjense, esto es importante, porque para nosotros es algo tan sencillo el decir: bueno, solamente entró y caminó con ellos. No, él estaba diciendo algo más que todo eso. Él estaba tan contento de saber que el Dios de Juan y el Dios de Pedro estaban con él, que él siguió la misma fe de ellos. Y esto es lo primero que hizo el cojo: entrar al templo, reconocer que fue Dios quien lo sanó y no fueron los hombres. Otra cosa que demuestra este acto es un agradecimiento en su corazón. Ustedes recordarán en Lucas capítulo 17, del versículo 11 al 19, que hay una historia de 10 personas que fueron sanadas. Y solamente una regresó a darle las gracias. ¿Se acuerdan de los leprosos? Miren, leamos el versículo
11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Qué dice? ¿Dónde están? Miren, qué interesante. Los 10 fueron limpiados. Tan así que la Biblia lo dice que todos en el camino fueron limpios de aquella enfermedad. Pero uno solo reconoció de dónde procedía la sanidad. Y fue a darle gracias a aquel que lo había sanado. Imagínate al cojo, cuando Juan y Pedro le dicen: no tenemos oro ni tenemos plata, pero lo que tenemos, que es la llenura del Espíritu Santo, porque ellos venían de ese proceso. Lo tenemos, eso te damos. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y dice la Escritura que ese hombre al instante se levantó y sus tobillos fueron afirmados. Tobillos en la Biblia se encuentra solamente en este pasaje, porque quien escribe la Biblia es un hombre que se dedicaba a la profesión de la medicina, y él sabía de lo que estaba hablando, y lo menciona tal cual porque era un lugar incurable, era un milagro. Y este hombre entra al templo y le agradece a Dios por su sanidad. Y los que estaban ahí se le quedan mirando y decían: este era el cojo, el que estaba allá afuera pidiendo limosnas, y ahora está aquí. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió con este hombre? ¿Por qué sigue la fe de Pedro y de Juan? ¿Y por qué está aquí? Este hombre, fíjense, amada iglesia, ese día el culto se salió de control. Ese día, el día de la reunión de oración, se perdió todo protocolo. Porque cuando Dios está en control de todas las cosas, lo que el hombre humanamente programa, Dios lo descontrola todo. ¿Están aquí? A veces nosotros queremos ser estructuras dentro de la iglesia. A veces nosotros queremos ser estructuras en orden, A, B, C, D, y llega Dios, el Espíritu Santo, y dice: a ver, no, esto no es cuestión de hombres. Esto es cuestión de Dios. Esto es cuestión de Dios, esto no es cuestión de hombres. Ese día el culto de oración se salió de control. Y te voy a decir por qué se salió de control. Porque cuando entra este hombre, ¿qué dice la Biblia que entra haciendo? ¿Qué? Andando, saltando y alabando. Pero a ver, ¿cómo había entrado? ¿Saltando? Sí, ¿cómo lo hizo saltando? ¿Así? Casi como que pegado los pies en la tierra. ¿Cómo habrá hecho? ¿Cómo habrá saltado ese hombre? Hermano, ¿cómo brincarías tú este día si Dios te hace un milagro de tantos que tú estás pidiendo hoy?
¿Interrumpirías la reunión de esta mañana? Cuando tú estás aquí ahorita en este momento y Dios está haciendo una obra de sanidad y tú la estés sintiendo en tu cuerpo, tú casi vas a brincar de ahí. El que está junto a ti se va a sacar de onda. ¿Sí o no? Si yo empezara a brincar, llamo tu atención, ¿sí o no? Y tú estás orando y de repente estás con tus ojos cerrados y ves que hacen. Y vuelves a cerrar tus ojos y vuelves a escuchar. ¿Te distraen o no? ¿Te sacó de tu control, sí o no? Eso fue lo que hizo este hombre. El culto ese día se interrumpió por completo. Captó la atención. Y dijo, wow, dijo el pueblo, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué este hombre tan feliz brincando? Pues no era para menos, porque lo que él había recibido es lo que los años que habían pasado lo estaba esperando. ¿Y cómo demostró su felicidad? Saltando, gritando, alabando a Dios. Hermano, si Dios hizo una obra en tu vida, ¿qué tienes que hacer? Pero antes de eso, dar gracias, saltar de gozo, saltar de alegría. El salto significa algo tan hermoso como decir, wow, Dios me hizo libre. Qué alegría poder saltar. Durante 40 y tantos años yo veía que otros saltaban y yo no podía. Y ahora que puedo, ¿por qué no lo hago? Están aquí, iglesia. Si 40 y tantos años me pasé tullido y no podía hacerlo y mi corazón lo anhelaba, ¿por qué hoy no lo puedo hacer? ¿Sabes una cosa? Hay personas que han visto milagros de parte de Dios y se quedan guardando el milagro. Hermano, el milagro hay que demostrarlo. Hay que enseñarlo. La alegría se demuestra desde el corazón por el agradecimiento de lo que Dios hizo en mi vida. Miren nada más un amén por acá. Los demás no han recibido un milagro de Dios. El milagro de la salvación no es suficiente como para estar gritando de alegría este día. El que hayas recibido el perdón de todos tus pecados y mi pecado no es motivo para saltar de alegría este día. El que Dios te haya librado de este COVID no es motivo de alegría. El que Dios te haya sacado de la pobreza, del lugar ahí donde estabas atorado, no es motivo de saltar de alegría. Claro. Claro que es motivo de saltar de alegría. Pero muchos de nosotros nos quedamos callados. Hermano, ¿que estás contento? Feliz, hermano. Pero dile a tu cara. Porque tu cara no me dice que estás feliz. Tu cara me dice todo lo contrario. Hermano, este hombre entró saltando, interrumpiendo la oración que se hacía muy melodiosa ese mismo día, se interrumpió por completo. Porque aquel hombre entró saltando, brincando como canguro, como chapulín, o no sé cómo decirlo. Brincando, llamando la atención, y lo veían y decían, wow, qué milagro. Tan sorprendente porque todo el mundo le conocía quién era él. Porque lo veían, cuando entraban, lo veían y quizás decían, otra vez ahí está el cojo. Y veían, ten cojo, 2 pesos, ten 1 peso. Y quizás en la mañana se levantaba alguien y decía, oye, ahí va a estar el cojo, ¿qué le llevamos de comer al cojo? Y no saben que Dios había preparado ese día para que todos los que estaban ahí supieran quién era Dios.
Hermano, hermana, los años que estás pasando alguna situación, ten presente, Dios lo tiene todo bajo control. Y Él sabe cuándo, a qué horas, en qué momento va a hacer el milagro en tu vida. Porque no va a ser solamente para hacerte cumplirte tu petición, sino para que muchos que están dudando de la fe y no creyendo en el Dios de Juan y de Pedro, ese día crean. Ese día se asombren por lo que Dios hace y hará y seguirá haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Ese hombre entró, interrumpió la oración, saltando por todos lados. Y a veces necesitamos a alguien que en la iglesia contagie a otros de la fe y del amor, porque a veces nos volvemos muy serios en la iglesia. ¿Verdad que sí? El modelo de reunión, alabanza, adoración, una prédica seria, y está bien porque la palabra de Dios así tiene que ser. Pero hermanos, hay veces hay que darle un sabor a la vida. Hola. No, todo serio. Es que mi hermano, ¿qué está pasando? No, hermano, pero bien mal. Hermano, ¿y la vida que Dios te ha dado? ¿No dice la Escritura que Él te ha llenado de gozo? En Juan capítulo 15, el gozo que yo les he dado, Dios nos ha puesto su gozo en nosotros. Ay, sí, las cosas están difíciles, pero nunca dejes de saltar de alegría por el gozo que Dios ha puesto en tu corazón. Amén. Por el solo hecho de estar aquí este día, es motivo de alegría. Porque muchos no pudieron estar despiertos este día. Y tú y yo tenemos la bendición de estar despiertos este día, hasta este momento. ¿Y por qué no levantar las manos y decirle al Señor, gracias? Porque estoy aquí, Señor. Gracias porque estoy aquí. De verdad, qué alegría. Miren, hermanos, a veces necesitamos esto de parte de Dios para animar nuestro caminar en la fe. La vida en el Espíritu es amor, gozo, ¿o no? Gozo. La vida del cristiano tiene que estar llena de ¿qué? ¿Cómo puedes contagiar a otros si todo el día nos la pasamos con el espíritu de queja? Ya cuando ya no dicen ahí va el cojo, sino dicen ahí va el quejumbroso. ¿Por qué? Porque de todo se queja. Hermano, ¿cómo contagiarás a otros así? ¿Ah? ¿Verdad que no? Al contrario, lo repeles y dices, no, pues, si así, imagínate, ¿cómo estará mi vida? No, mejor de lejito con el quejumbroso. Vuelta con tu vecino y dile gozo. Hola, dile gozo. Dile de aquí, cuando salga te voy a llamar gozo. Fíjense, otra cosa, amada iglesia, que hizo este hombre después de al saltar y andar, dice la Biblia que alabó a Dios. Alabó a Dios. A ver si me ayudas. La alabanza, y de aquí parto para esta segunda parte, la alabanza, ¿de dónde nace? ¿Desde dónde nace? A ver si hago bien la pregunta. La alabanza, ¿desde dónde brota? De un corazón ¿qué? Agradecido con Dios. Cuando tú veas una persona que no alaba a Dios, es una persona no agradecida con Dios. ¿Están aquí? Cuando una persona no abre su boca para alabar a Dios, es que desde lo profundo de su corazón no hay nada que le agradezca a Dios. Y no es porque Dios no ha hecho nada, es porque ella no reconoce que Dios ha hecho algo en su vida.
¿Están aquí? No es porque Dios no haya hecho. Dios ha hecho cosas súper grandes en su vida, pero ella no lo reconoce. Para ella es insignificante lo que Dios ha hecho para con ella. Para el cojo no lo fue así. Para el cojo fue un agradecimiento tal para con Dios que lo manifestó desde lo profundo de su corazón. Y escúchame lo que te voy a decir. La alabanza que este hombre produjo no es porque estaba un grupo de alabanza dirigiendo ese día a la reunión. No es porque proyectaban unas letras ahí arriba y la veía y cantaba. No. Porque ese tiempo no había ni proyección ni había instrumentos así como estos. ¿Desde dónde pues salió aquellas voces de agradecimiento? ¿Qué cantó? ¿Qué dijo? Pero lo que dijo llamó la atención de muchos. No necesitas la guianza de unas letras para cantar. Necesitas saber y reconocer que tú recibiste un milagro de Dios. Y ese es un solo motivo para que de aquí brote una alabanza a Dios. Para que de aquí brote una alabanza a Dios. Yo no sé lo que él haya dicho. No sé, él tal vez pudo haber dicho: Señor, gracias. Muchas gracias, Señor. Yo no sé qué hizo él. Que aquellos que estaban ahí le voltearon y lo vieron y le dijeron: wow, qué agradecido, qué canto tan bonito está cantando este hombre. Porque el canto que él está cantando un canto desde lo profundo de su corazón. Hermano, ¿cómo cantas tú a Dios? Cuando vienes a la iglesia, ¿le cantas a Dios? Hay muchos que quieren que le canten a ellos. Cansado del camino. Ay, hermano, ¿cómo anda? Cansado del camino, hermano. No, los cantos no son para ti. Los cantos son para Él. No son para ti, hermano. Perdóname que te lo diga. Los cantos que aquí cantamos no son para que te levantemos, ay, que andas cansado. No, los cantos es para glorificar a aquel que dio su vida por ti y por mí en la cruz. Imagínate eso, ese canto que él cantaba, tan hermoso que salía de un corazón agradecido, llamó y cautivó la atención de muchos, porque era un canto que de verdad se notaba. Hermano, que cuando tú estés cantando un canto en tu casa, aquí, en lugar donde sea, que sea un canto que brote de un corazón agradecido con Dios. Mira, cuando a mí me dijeron su carro se fue y se quedó ahí atorado con este mototaxi, lo primero que dije yo: gracias, con un canto a Dios ahí en el carro. Y ahorita me estoy acordando y le dije algo a mi esposa. Cuando yo venía yo cantando un canto en el carro. Y cuando yo salí, yo no dejé de cantar el canto. Yo nada más le pregunté al vecino: ¿no le pasó nada a tu moto? Nada más se le acható tantito la defensa, pero no pasó a mayores. ¿Te lo puedo pagar? No, déjelo así, no pasa nada. Dije: wow, Dios, ¿por qué no cantarle de agradecimiento a Dios? ¿Estarías dispuesto esta mañana a entonar desde lo profundo de tu corazón un canto de agradecimiento a Dios este día? ¿Lo harías? No porque yo te lo pida, sino porque es necesario que tú lo reconozcas y lo hagas. Amén. Que sepas que hoy Dios hará un milagro en tu vida. Y que cuando vengas aquí, amado hermano, cántale. Si hay que aplaudir,
aplaude. Si hay que cantar, canta. Porque todos los días hay un motivo del por qué darle gracias al que Dios que todo lo puede. Amén. Este hombre entró con gozo, saltando, alabando a Dios. Tercero, lo que este hombre hizo, cómo alabó a Dios, cómo entonó ese canto de alegría a Dios. Este hombre llamó la atención con esto. Este hombre atrajo la atención de aquellos que estaban ahí, que no le creían al Dios de Juan y de Pedro. Dice la Escritura en el versículo 10, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. ¿Y qué dice, hermanos? Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Escúchame, no había ningún motivo para dudar lo que ese día había pasado en la vida de este hombre. No había motivo. Para esa gente que no creía en Dios, que habían rechazado a Jesús, que lo habían crucificado en una cruz, para ellos, no había motivos para decir, eso no lo hizo Jesús. No podían decirlo, porque lo vieron 40 y tantos años ahí postrado a la puerta del templo. No podían dudar que era Dios. Dios ese día hizo algo para que ellos creyeran que el Dios que ellos habían crucificado y matado era el Dios y el autor de la vida. Lo que ellos habían hecho tenía que traer una consecuencia a su corazón. Y Dios tuvo que ver a ese hombre que 40 y tantos años estuvo ahí, tuvo que esperar todos esos años para que sucediera el milagro más grande en la vida de una humanidad, es ver salvados a muchos. No nada más al cojo, a muchos. Y con esto te quiero decir que muchas veces lo que tú estás imaginando que está pasando en tu vida, quizás lo puedas traducir como un castigo de Dios, o tal vez puedas pensar, Dios no me escucha, o tal vez puedas pensar, quién sabe si Dios esté tan ocupado que ni tan siquiera tenga tiempo para escuchar mi oración. No, Dios sabe cuándo, a qué horas, en qué momento y en qué día sucederán las cosas en tu vida. Porque lo que Dios quiere es a través de ti alcanzar a muchos para Él. ¿Están aquí? El problema es cuántos de nosotros nos vamos a desesperar y no entender el plan y el propósito que Dios tiene para nosotros. Por eso este hombre perseveraba todos los días en el templo. Seguramente Dios estaba trabajando en la vida de este hombre, poniendo cada día el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero esto atrajo la atención de muchos. Esto atrajo la atención de aquellos que estaban ahí dudando si era Dios o no era Dios. Y miren, el preludio para lo que viene la próxima semana, hermanos queridos, es algo interesante. Es algo que nos va a llamar la atención en relación a esto, porque esta fue la introducción de un mensaje poderoso que Dios utilizó por medio de Pedro para alcanzar a muchos para Cristo. Esta es la introducción, porque de aquí se agarra Pedro para el sermón que va a dar en un momento oportuno para la gente. Dice la Escritura en el siguiente versículo, nótelo por favor. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado,
Todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama ¿qué? Salomón. Escúchame, no es como los hombres hacemos. Anunciamos que aquí va a haber un día de una campaña de oración, una campaña de sanidad, para que vengan muchos. Aquí fue todo lo contrario. Aquí primero sucedió ¿qué? El milagro. Y después vinieron muchos. Y después vinieron muchos. Escúchame lo que te voy a decir este día. ¿Cómo quieres que tu hijo, tu hija, tu esposo, esposa, amigos, familia, volteen a ver a Cristo si siguen viendo a una persona que no reconoce ni demuestra con sus hechos que Dios, al que ella le atribuye su milagro, no le alaba ni le adora? ¿Sí me expliqué? ¿Cómo quieres que tu esposo voltee a Dios si todos los días nos ve con una cara de limón agrio? ¿Cómo quieres que los demás vean a Cristo en tu vida si todo el día nos las pasamos diciendo, hoy hay mucho sol, hoy hay mucho frío? ¿Tú crees que ellos voltearán a Dios? Ellos regresaron y voltearon su mirada y fueron al templo porque vieron ¿a quién? Al cojo tomado del hombro de Juan y de Pedro. Y dijeron, wow, esto en verdad lo hizo Dios. Y no hay duda de que es quien, Dios obrando un milagro en su vida. Miren, ¿cuántos de nosotros llevamos años con algo crónico? Un servidor desde muy chiquito sufrió con problemas de asma. A esta edad de repente me dan. Cuando hablo mucho, como ahorita. Y yo dije, Dios, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Me entienden? Con problemas de estómago, muchísimos años. Ya casi le quiero agarrar el consejo de que Pablo le dio a Timoteo. Sí saben, ¿verdad? No se lo digo porque muchos de ustedes van a querer hacerlo. Y el pastor lo dijo. Y corres a Piticó ahorita de volada. Ajá. Años, yo no sé. Yo todos los días solamente me levanto y le digo, gracias, muchas gracias por este día. A mí me corresponde vivir el resto del día, pero a ti la gloria y la honra por dejarme vivir un día más. Que no tengo, está bien. Tú sabrás por qué. Pero mi boca y mi corazón no dejan de alabar al Dios que me salvó. Y algún día producirá un efecto en la vida de otros. Algún día. Y tal vez muchos te critiquen y te digan que hablas de Dios, que le cantas a Dios, que oras cuando estás ahí con los alimentos. ¿Y qué? Eso es un testimonio del Dios en que yo he creído. Ese es un testimonio del Dios en el que yo adoro, yo alabo, yo bendigo todos los días. Amén. Y esto hizo que atrajeran a muchas vidas al templo para el gran día de salvación para ellos. Porque ese día se levanta Pedro y da un mensaje súper poderoso que contrae el corazón del hombre, y aquellos que estaban ahí
hicieron solamente una pregunta y dijeron, ¿qué hacemos? Y él le dijo, arrepiéntanse y conviértanse. Pero eso será para el próximo domingo. Amén. Este domingo es un día de llamar la atención de tu vida. ¿Qué estás haciendo con el testimonio de tu vida? Y no hablo del testimonio de que el que conoces, no, de aquel milagro que Dios hizo en tu vida. Mira, ahorita yo platicaba con la doctora de todo lo que le ha pasado a mi esposa. Un linfoma en el cerebro, una meningitis, no sé cuántos golpes. Ella sí creo que aprendió el mensaje de Pablo del vino. Yo creo que sí, una mentira, es broma. Que a mí hizo así que no dijera nada. Ajá. Apenas le hicieron una, ¿qué dije que era? Resonancia magnética simple y contrastada, porque se cayó hace unos días del 3er piso de la escalera y se fue de espalda. Se pegó aquí, se le hizo un bolón, chipotón, no sé cómo le dicen aquí. La doctora, el lunes que la llevamos con la oncóloga, como la vio así como que dispersa, se asustó la doctora, dijo, vamos a mandarle a hacer una tomografía. Ayer, antier, se la llevamos a la doctora y dijo, gracias a Dios, no pasó nada, no hay rotura del cráneo, no hay ninguna venita, todo está normal. Y yo dije, Dios tiene un propósito para tu vida. Imagínate todo eso que ha pasado a ella. Algo Dios tiene para ella, ¿sí o no? Como de algo Dios tiene para tu vida hoy también. ¿Por qué no alabar a Dios este día, pero con un corazón agradecido? Y sal de aquí, hermano. Y yo te apuesto, te aseguro que cuando vean otros que te vean llegar cantando, adorando a Dios, quizás te van a decir, ¿y ahora qué le pasó? Y vas a contagiarle la fe a otros. Vas a animar con tu testimonio a otros. Y di conmigo, hoy salgo de aquí con 0 quejumbre. No sé si lo dije bien, pero bueno, quejumbroso pues. ¿Sí? Sino agradecido con Dios. Contento, saltando de alegría, porque el Dios al que yo adoro es el Dios que todo lo puede. Amén. Amén. Ponte de pie, por favorcito. Vamos a cerrar nuestros ojos esta mañana. Y yo quiero que ahí en tu lugar levantes tus manos, si así lo quieres conmigo. Levanta tus manos. Hoy escuchaste un mensaje de amor. Deseamos ser de bendición a tu vida. Si deseas más información o asistir a nuestras reuniones de manera presencial, contáctanos en www.casadoracionoaxaca.com, en YouTube, Facebook o Instagram, @Casa de Oración Oaxaca, o envía un mensaje de WhatsApp al 951-651-7762. Recuerda, Dios tiene el control de todo. Cree y pon tu confianza en Él. Gracias por tu atención. Que Dios te bendiga.